nombre es Małgorzata Jutkiewicz y junto con mi compañera Marianela Ventura vamos a entrevistar a nuestro invitado Giulio Palermo. Hola Giulio. Gracias por la invitación. Giulio es socio del estudio Archipel en Ginebra, en Suiza. Es abogado suizo, también abogado italiano y español. Y se dedica a diario a temas de arbitraje internacional, tanto comercial como deportivo. Y justamente el tema de nuestra charla de hoy es el arbitraje deportivo. Giulio, cuéntanos un poquito cómo funciona el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS. El arbitraje, bueno, en primer lugar, mil gracias por la invitación. Digamos que el TAS tiene jurisdicción para nombrar árbitro y a veces también para tomar decisión cuasi judiciales en casos de arbitraje deportivo internacional. Se puede llegar al TAS a través de un acuerdo, una cláusula de arbitraje, como se llega a todas las otras instituciones. Se puede llegar al TAS como órgano de apelación de decisión de federaciones internacionales deportivas y se puede llegar al TAS para litigios que tengan que ver con el doping y ahí digamos que la base legal es la ley, o sea, un convenio internacional que ha sido ratificado para muchísimos países, que son todos los países que quieren participar a los Juegos Olímpicos y por lo tanto tuvieron que ratificar el convenio de la lucha mundial contra el dopaje. Y hay una institución que es la AMA o WADA en inglés que ha decidido que todos los litigios para violaciones del reglamento de dopaje en competiciones internacionales se tienen que seguir al TAS. Así que es una institución de arbitraje normal o es un órgano de apelación o gracias a un convenio internacional tiene que resolver litigios de violaciones a nivel de competiciones deportivas internacionales de doping. Bueno, y como es un tribunal mundial, tienen que acudir ahí atletas de diferentes países, entonces mi pregunta sería ¿cuáles son los costos de arbitraje ante el TAS? Si todo el mundo se lo puede permitir, si hay alguna asistencia legal que está organizada para los atletas que no tienen recursos, ¿cómo es esto? Es un tribunal arbitral internacional, absolutamente, y luego veremos también que hay árbitros de todo el mundo que deciden esos litigios, pero es un arbitraje que tiene su sede, arbitraje internacional que tiene su sede en Suiza, lo cual significa que es la ley de arbitraje suiza que reglamenta el procedimiento de arbitraje. Suiza porque es el sitio donde están donde hay los headquarters de todas las federaciones deportivas internacionales. Claramente la idea es que cada uno pueda acudir al TAS, todos los deportistas que compiten a nivel internacional y por lo tanto se ha creado un sistema que puede darle acceso a la justicia a todos los deportistas. O sea, si los deportistas firman una cláusula de arbitraje y lo hacen con conciencia, como cualquier otra persona para ir a un arbitraje, ahí no se pone el problema del legal aid, pero hay casos en que los deportistas no han firmado una cláusula de arbitraje, están compitiendo en una liga o compitiendo a nivel internacional, el reglamento internacional de esta competición tiene una cláusula de arbitraje y los atletas se encuentran que tienen que ir a arbitraje. Lo que podrían hacer es decir, no tengo recursos económicos para pagar el arbitraje y por lo tanto pueden intentar de acudir a su juez nacional. Para evitar eso, los atletas tienen lo que los ingleses llaman el legal aid, o sea, una asistencia financiera para soportar las costas que tienen que tener para defenderse, más hay un listado de abogado pro bono, así que no tienen que ocuparse de los honorarios de los abogados. Lo único que tienen que adelantar es la registration fee de 1.000 francos, que son $1.000 americanos, para luego registrar, digamos, el procedimiento, la apelación y eso es, claramente, el procedimiento cuesta mucho más que 1.000 francos, exacto, pero como cuesta mucho más, porque los honorarios de los árbitros son más altos, claramente, que los 1.000 francos, luego será el ICAS, que es el órgano que administra el TAS, que se ocupará de pagar los honorarios de los árbitros y en caso en que el atleta no tiene recursos financieros, se podrá también, tendrá que pagar también las cosas del atleta. Todo ese dinero llega de un budget que es, digamos, que es el budget que contribuyen todas las federaciones internacionales que participan en los Juegos Olímpicos y que financian el ICAS, que es el órgano que luego administra el Tribunal Arbitral Deportivo.
Y, por ejemplo, para ser un árbitro de un tribunal en el TAS, hay una lista, se coge. ¿Cómo funciona la designación de los árbitros? El listado, hay un listado general y un listado de fútbol, porque el fútbol es el deporte, digamos, más común y que lleva mucho litigio y se necesita en distintos deportes una expertise. Por lo tanto, hay un listado general y entre lo que está en el listado general hay gente que está también en el listado del fútbol. Ahora, el listado antes era más pequeño de lo que es ahora, era un listado muy grande en que hay árbitros que vienen de todo el mundo, de Latinoamérica, de Norte de América, Asia, África, claramente. La mayoría de los árbitros son árbitros europeos, porque el arbitraje internacional se ha desarrollado más en Europa y porque históricamente son los que más están ahí. Yo veo que pero hay una tendencia claramente en llevar muchas más personas que viven de fuera de Europa y también de alcanzar más que una gender equality, un gender balance, lo cual significa que pienso que también muchas mujeres hoy día tienen una muy buena oportunidad de llegar a ser árbitro al TAS. Interesante. No, absolutamente. El problema es que los counsel, los abogados que representan las partes, tienen esa tendencia a nombrar siempre lo mismo, porque es gente que puede tener más peso a la hora de deliberar el caso y encima es gente que, como los laudos la mayoría son públicos, tienen la que los anglosajones llaman la conflict issue, o sea, si ya han decidido un caso tomando una decisión sobre, yo qué sé, la responsabilidad objetiva de un club y se han pronunciado en ese sentido, si tú nombras ese árbitro, claramente el árbitro no podrá decir que ahora quiere aplicar un razonamiento totalmente distinto, así que cuanto más publicas, en general es un buen tip para trabajar el TAS, publicar, es decir, cosas que tienen sentido, claro, y cuanto más eres parte de la jurisprudencia del TAS, cuanto más las personas te van a nombrar. Así que no es porque todo el mundo quiere tener ese círculo pequeño de árbitros viejos y poderosos, es también porque tú puedes controlar más la decisión de los árbitros como abogado a la hora de elegir los abogados. Dicho eso, hay muchísimos jóvenes que son muy preparados y que merecen una oportunidad. Lo que pasa en el TAS es que los tribunales a veces tienen un secretario, se llama la doc clerk, que está en récord, se ve en los laudos, y esta gente, esos abogados, como redactan muchos laudos, luego desarrollan una expertise, son ellos parte también de la conflict issue y de la jurisprudencia, y para ellos, una vez que se meten en el listado, claramente tienen también la posibilidad más rápidamente de entrar en el pool de árbitro más nombrado. Así que una forma para efectivamente desarrollar la carrera de árbitro, yo pienso, es también empezar como ad hoc clerk. ¿Y eso lo designan los...? Eso lo puede proponer el chairman, hay ad hoc clerk que trabajan mucho en casos TAS, así que la institución, si los árbitros lo piden, puede proponerlo, digamos, no hay una regla fija. ¿Y por qué es que se publican los laudos? Se publican los laudos porque en arbitraje deportivo hay un interés público a la integridad del deporte y por lo tanto no se esconden los resultados y las decisiones para que todo el mundo se dé cuenta de lo que pasa, porque el deporte claramente es cuanto de más público existe, es un show, además de ser algo que nos ocupa, no a todos, pero tendría que ocuparnos a todos, puede ser. Pero no, lo que digo es que claramente hay un interés público en la integridad del deporte y no hay ninguna buena razón para que sea confidencial, y cuando hay una buena razón para que la decisión sea confidencial, es confidencial, porque no todos los casos son públicos. Justo quería preguntar si se publican, tiene que ser con el consentimiento de ambas partes. Sí, ¿no? sí, correcto. Sí. Lo que te quería preguntar un poco en relación con el procedimiento en sí, el procedimiento arbitral, es el tema de medidas cautelares dictadas por el tribunal arbitral, y tengo entendido de que la institución misma puede dictarlas antes de la constitución del tribunal. A ver cómo funciona esto. Una de las razones para que existe el arbitraje deportivo y se justifica el hecho que no se pueda ir a un juzgado pero se vaya al arbitraje es que se ha desarrollado una forma de llevar los arbitrajes deportivos súper eficiente. De hecho, si el tribunal arbitral no está aún constituido, porque lleva un poco de tiempo claramente nombrar un tribunal arbitral, lo que pasa es que en ese caso el TAS puede sacar medidas cautelares y tiene ese papel
cuasi jurisdiccional de que estaba hablando, porque en casos de urgencia el Tribunal Arbitral Deportivo saca medidas cautelares. La medida cautelares claramente también la pueden emitir los tribunales de arbitraje y además, hablando de rapidez más que de medidas cautelares, durante los Juegos Olímpicos existe un arbitraje que se llama el Ad Hoc CAS Olympic Arbitral Tribunal, que decide casos también a veces en 12, 24 horas porque dicta laudos en ese tiempo. Y lo que hacen cuando dictan laudo es muy común, y pasó también en el caso Guerrero, que el tribunal dicta la que los anglosajones llaman la dispositive section del laudo, o sea, solo la decisión. Así que si se quiere intentar de anular la decisión, se puede anular la dispositive section, y que el atleta sepa si tiene que competir o menos. De hecho, en el caso Guerrero, la dispositive section fue dictada unos días antes que empezó el Mundial, y Guerrero tuvo la oportunidad, el tiempo de pedir la suspensión y anulación del laudo, que luego obtuvo la suspensión pero no obtuvo la anulación. Dicho eso pienso que explica muy bien cuánto rápida es la justicia en arbitraje deportivo. Julio, has mencionado el caso de Pablo Guerrero y que él ha llegado a suspender la ejecución del laudo mientras estaba intentando la anulación ante el Tribunal Federal Suizo. ¿Nos puedes contar un poco más en detalle cómo fue esto? Claro. En arbitraje internacional en Suiza, una vez que el laudo está dictado, se puede hacer la ejecución del laudo, y es muy difícil pedir la suspensión de la ejecución en arbitraje comercial, sobre todo porque se respeta mucho la decisión de los árbitros. Así que hay que probar, para pedir la suspensión del laudo, hay que pedir la anulación y probar prima facie lo que se llama el fumus boni iuris, o sea que la decisión es manifestamente equivocada, lo cual tampoco es un ground de anulación, pero hay que probar que hay un problema patológico y muy grave, y al mismo tiempo hay que probar que hay lo que se dice en latín también el periculum in mora, o sea, lo que los anglosajones llaman el irreparable harm, que esperar el procedimiento de anulación va a perjudicar totalmente los derechos de la parte que está pidiendo la anulación. Y Guerrero, básicamente, como le llegó solo la dispositive section, solo la decisión en que estaba escrito que él tenía una sanción que le iba a limitar la posibilidad de jugar en el Mundial, pero no llegó la motivación porque la decisión llegó una semana después de la vista. Él hizo recurso de anulación y al mismo tiempo pidió la suspensión. Al pedir la suspensión de una decisión en que no había la motivación, el primer test del fumus boni iuris, el caso que prima facie el laudo tenía un problema muy patológico, no tenía que probarlo. El argumento del debate era solamente sobre si había o menos el irreparable harm o el periculum in mora. Y ahí el test del Tribunal Federal Suizo fue: la federación va a tener la posibilidad, la WADA va a tener la posibilidad de suspender Guerrero por el tiempo que ha decidido suspenderlo. Sí. Si lo hace antes o después del Mundial, cosa cambia. Cambia que Guerrero va a participar por la primera y probablemente última vez a un Mundial, ya que Perú nunca había calificado para el Mundial por tanto tiempo y él es su jugador más representativo, y por lo tanto en un test de proporcionalidad se decidió que había el irreparable harm. Luego, otra cosa que el Tribunal Federal toma en consideración es si la otra parte claramente quiere resistir la oposición a la suspensión, y en ese caso no estoy totalmente seguro, pero lo que pienso que pasó es que la FIFA, sobre todo, pienso que no presentó una objeción al hecho que se podía suspender el efecto, y por lo tanto Guerrero participó al Mundial. Sí, todos estamos contentos, muy contentos. Así que eso, digamos, es lo que pasó en este caso. Perfecto. Julio, podríamos quedarnos conversando horas contigo, el tema es súper interesante, pero bueno, creo que tendrá que ser para otra ocasión. Y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. A vosotras, gracias.